Pauta de Análisis. 8:14 de la mañana y ya está con nosotros, ha estado bien activo en estos días, estuvo ayer también incluso en el Congreso, el exministro de Hacienda, Mario Marcel, que la semana pasada acaba de presentar su libro. Es bien grueso el libro, La montaña rusa, crónica de una crisis y cómo se superó. Él incluye la mirada desde el año 2019 al 2024, momento en que incluso él estuvo al frente del Banco Central, momentos duros, difíciles, me imagino yo, en pleno centro de Santiago. Mario Marcel, muchas gracias por estar aquí en Pauta Análisis. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Buenos días, Mario. Muy bien, buenos días, Claudia, Gerardo, y a los auditores y auditoras de Radio Pauta. Bueno, este libro, La montaña rusa, yo digo, ¿por qué pensó en la montaña rusa? ¿Por cómo lo vio el país o cómo lo vio usted? Usted estaba en el Banco Central, estoy hablando del estallido, ¿no? En que todas las instituciones tuvieron miedo. O sea, detrás de las puertas de las instituciones hacia adentro había temor. O sea, había, por supuesto, preocupación. En el caso del Banco Central, la preocupación era por el efecto que podía tener el estallido sobre la economía. Que al principio no se notó tanto. En los primeros días del estallido incluso hicimos una conferencia de prensa ahí, con el ministro Larraín en aquella época y el Consejo de Estabilidad Financiera. Y en esos primeros días todavía no ocurría nada, pero a medida que fue pasando el tiempo y especialmente ya después del 10-12 de noviembre, ya la situación se volvió bastante crítica. Y básicamente porque lo que estaba ocurriendo en los mercados financieros es que los agentes estaban saliendo a liquidar activos, fue muy intenso a como diera lugar, para comprar dólares como refugio, como la posibilidad de sacarlos fuera del país. Mario Marcel, en esta montaña rusa, y usted viene trabajando en la política económica hace ya muchos años, el estallido social marcó un antes y un después en la relación de los agentes económicos y de los políticos también. Estoy pensando cuánto cambió la relación, la percepción. Ya iremos también un poco a lo que está pasando hoy día. Y usted en alguna ocasión, en una entrevista del País, le leí como lo politizada que se había vuelto la conversación económica también. ¿Cambió Chile después del estallido social en el sentido de cómo se relacionan los actores, los agentes económicos y los políticos? Sí, yo creo que fue un hito que generó muchos cambios y también lo generó en la economía. En buena medida porque se dio una suerte de contraste entre lo que fue la reacción inicial de muchos actores, particularmente los empresarios, ¿cierto? Muchos de los cuales dijeron, bueno, esto significa que algo no está funcionando bien, que tenemos que hacer un esfuerzo. Se dijo, tenemos que meternos la mano al bolsillo, en algún momento se llegó a decir, pero posteriormente, a medida que se fue alargando la situación y que luego con el COVID-19 quedó atrás, hubo una suerte de contrarreacción. ¿Retroceso? Frente a eso, y se fue, y hay un sector importante del país que se ha ido ordenando detrás de la idea simplemente de un estallido delictual, como se le ha dado en llamar, en lugar de ver un fenómeno social. Y eso ha dividido mucho al país. Pues hay quienes siguen preocupados por las causas del estallido y otros por las manifestaciones del estallido en esa oportunidad. Eso lo vemos hasta el día de hoy. Mario Marcel, un elemento que me parece bien relevante y que se podía prever, podía tener un impacto económico horrible, era los retiros previsionales. Usted lo relata en la página 188 que se lo planteó Ignacio Briones. Fue la primera vez que lo escuchó porque lo que yo quería saber era cuál fue su primera reflexión, o menos que reflexión, su primera reacción cuando usted escucha la idea, hagamos retiros previsionales. ¿Qué fue lo primero que se le vino a la cabeza? Claro, bueno, esa conversación con Ignacio, que está reconstruida, por lo tanto no es una, exactamente, no es una traducción literal, en realidad ocurrió cuando ya se hablaba del tema de los retiros, pero se hablaba en relación a lo que estaba haciendo la experiencia en Perú. Claro. Porque en Perú se había propuesto ciertos retiros de fondos de pensiones. Y que desde acá lo miramos como una locura. Claro, pero algunos empezaron a ver en esto también una posibilidad de traerlo, aplicarlo aquí en Chile. Uh-huh. Y que fue, cierto, un tipo de respuesta que se alimentó de lo que en aquel momento se vio como
retraso del gobierno en responder al efecto social de la pandemia del COVID-19. Ahora, por supuesto, las implicancias que eso tenía, bueno, a mí me tocó explicarlo desde un comienzo, lo conversamos ahí tempranamente, ¿cierto?, con el ministro Brión. Él estaba muy de acuerdo en la visión, estábamos muy de acuerdo ambos en la visión que teníamos. Pero esto dio lugar a lo que acá en el libro yo caracterizo como un tercer shock, porque ¿cierto? Hablamos normalmente del estallido, de la crisis del COVID-19, pero hay un tercer shock en la economía, que es este shock populista, que se expresa en los retiros, pero también ¿cierto? En el IFE universal en el año 2021, cuando ya Chile ya estaba saliendo de la pandemia, aplica ¿cierto? Esta política extraordinariamente expansiva, con un aumento de 30% del gasto por encima de lo presupuestado, y que después, claro, fue un shock expansivo en el sentido que recalentó la economía, y después hubo que reequilibrar ¿cierto? La economía para que pudiera volver a retomar una senda sostenible. ¿Y quedan todavía en el ambiente esos principios populistas? ¿Lo siente? Incluso cuando sale la economía, cuando hablábamos de economía antes, cuando éramos más racionales, por así decirlo, ¿no? Más pragmáticos. ¿Ahora siente que hay atisbos de eso cuando se habla de economía? Bueno, hay que pensar que el tema de los retiros no solamente fue una idea respecto de algo que se podía hacer, sino que se amparó luego en una forma de legislar a través de la Constitución, porque ¿cierto? Las propuestas de los parlamentarios, para que pudieran ser admisibles como propuesta parlamentaria, la presentaron como una reforma de la Constitución. Eso tuvo una serie de otras implicaciones sobre el tratamiento en la misma discusión legislativa, etcétera. Y ese tema de que se puede legislar a través de modificaciones de la Constitución todavía sigue por ahí dando vueltas. Sí. Durante el periodo anterior hubo muchas propuestas en ese sentido, ninguna de ellas se aprobó, afortunadamente. Pero es un tema que está ahí latente. Hablamos con Mario Marcel, ex ministro de Hacienda, acaba de publicar su libro La montaña rusa, crónica de una crisis y cómo se superó, tomando desde el estallido social adelante y todo cómo se movió el tablero. Lo voy a llevar entre eso y una declaración que hizo el actual ministro de Hacienda, Jorge Quirós, en la semana pasada, a propósito de la Ley de Reconstrucción Nacional, que ayer justamente se aprobó en la Comisión de Hacienda en el Congreso, del Senado. Y él dice, a propósito de la ley, dice, lo que estamos haciendo acá es un cambio de relato. Finalmente él dice, ¿no es cierto?, que hay una serie que ese proyecto es una serie de iniciativas, aunque una ley no cambia una cultura, pero una serie de iniciativas que lo que busca es finalmente instalar otro relato, el de la austeridad, el del emprendimiento, y poner fin al relato de los ricos y los pobres. Entonces quiero mezclar ahí ese punto que hace, porque el ministro Quirós aquí habla de economía, de política y también de la batalla cultural. ¿Cómo lo ve Mario Marcel? Bueno, yo diría que un cambio de relato no cambia la realidad. Una cosa es que uno quiera construir una cierta teoría, un cierto enfoque, una cierta justificación a las políticas que promueve, y otra cosa es que esas políticas tengan los efectos que se esperan. ¿Pero funciona en Chile ese relato de los ricos y los pobres? ¿Sigue estando presente a su juicio? Bueno, Chile sigue siendo ¿cierto? un país con muchas desigualdades. Eso no lo va a cambiar un relato. Lo cambian las buenas políticas. En Chile hemos tenido reducción de la pobreza y hemos tenido reducción de la desigualdad, quizás menos de lo que uno quisiera. Pero lo hemos tenido a lo largo digamos, prácticamente desde el 2000, especialmente durante el gobierno del presidente Lagos. Bueno, ahora nos enfrentamos ¿cierto? a reformas que buscan estimular la actividad por la vía de reducir los impuestos a las empresas y a las personas de mayores fortunas. Es una apuesta, como se ha dicho en las discusiones de esta semana, pero de ahí a que eso se traduzca en un impulso tan grande al crecimiento y un efecto tan grande sobre la ciudadanía como para compensar
el efecto desigualizador que tienen las modificaciones tributarias, ya hay una brecha. Ya, pero los ministros de Hacienda en general, de todos nuestros ministros de Hacienda, se ha destacado siempre la madurez, la responsabilidad que tienen, más allá que tienen distintos puntos de vista porque han pasado distintos colores políticos. Ustedes no todos ven la economía igual. Entre dos economistas de la misma escuela incluso no lo interpretan todo igual. Esa madurez, esa responsabilidad, esa seriedad de los ministros de Hacienda, ¿se mantiene o Jorge Quiroz queda excluido de esa lista? La verdad es que no quisiera calificar al ministro Quiroz. No me gusta la idea de exministros que califican a sus sucesores, o para eso está la ciudadanía, los analistas, en fin, uno es en cierta medida parte interesada en hacer ese tipo de contraste. Ministro Mario Marcel, lo que hemos visto estos días, sí, además de la Ley de Reconstrucción Nacional, es una mirada sumamente crítica de parte del ministro Quiroz y del gobierno actual respecto de cómo ustedes en el gobierno de Gabriel Boric dejaron la economía. Eso está en curso hoy día, se cristaliza en una acusación constitucional contra su sucesor en ese minuto, el exministro Nicolás Grau. Pero también las críticas llegan hasta usted, digamos, en su gestión, lo ha visto como exministro de Hacienda. ¿Cómo ve eso? Porque finalmente también acá se instala frente a la ciudadanía que usted, que no solamente fue un error de proyecciones, que es parte de la acusación constitucional, sino que también como un vaciamiento de la caja. Un poco esa es la idea que quedó también. Sí, bueno, yo diría uno, ¿cierto? Cuando ocupa o ha ocupado un cargo público, tiene que estar dispuesto a escuchar críticas, ¿no? Así que ese no es eso es legítimo. Eso es legítimo, es parte del debate. Puede haber, por supuesto, muchas visiones sobre lo que ocurre en la economía o lo que se hizo en la economía. Ahora, ¿en qué se puede apoyar uno? Uno se puede apoyar en los datos, ¿no? El concepto de vaciamiento en estos días se ha usado para referirse a los fondos soberanos. Y resulta que los fondos soberanos, que en Chile son dos, son el Fondo de Estabilización Económica y Social y el Fondo de Reserva de Pensiones, entre diciembre del 2021 y diciembre del 2025, lejos de vaciarse, se incrementaron. ¿Cómo ocurrió eso? Se redujo el Fondo de Estabilización Económica y Social, aumentó el Fondo de Reserva de Pensiones. ¿Esa frase es imprecisa o falsa? A lo menos es imprecisa, porque desde el momento en que se usa el plural, yo supongo que se refiere a los dos fondos soberanos. Y la suma de esos dos fondos soberanos, como digo, se incrementó en lugar de reducirse, o para qué decir vaciarse. En el anterior gobierno las críticas han apuntado a que calculaban todo mal, por decirlo de alguna manera, ¿no? Estoy usando una frase un poco severa. Usted dijo que se usaron metodologías equivocadas para proyectar algunos ingresos. Equivocarse es una chance. Se puede. En eso ni siquiera hay dolo. Equivocarse reiteradamente, ¿cómo lo califica? Bueno, cuando uno descubre que hay un problema en una metodología, por supuesto su obligación es corregirla. Y eso es lo que hicimos en el 2000, a comienzo del 2025. Tuvimos una situación en el 2024 en que los ingresos estuvieron por debajo de lo presupuestado, y junto con el Fondo Monetario nos fuimos a revisar cómo se habían proyectado esos ingresos. ¿Y qué es lo que ocurría? Que esa proyección tomaba en cuenta no solo la actividad, el gasto, el consumo, que son las variables macroeconómicas desde donde uno deduce, ¿cierto?, lo que puede pasar con la recaudación, sino que a eso se le sumaba el efecto originalmente estimado de modificaciones tributarias. Y acordémonos que hubo modificaciones tributarias durante todo el gobierno del presidente Piñera, porque hubo a lo menos dos grandes paquetes de modificaciones tributarias para aumentar la recaudación. El gobierno del presidente Piñera originalmente se había propuesto bajar los impuestos, pero terminó subiéndolos para financiar, ¿cierto?, los beneficios que se entregaron a raíz del estallido social y luego del COVID-19. Y resulta que esas estimaciones no eran muy acertadas, ¿no? Pensemos que en el caso de la depreciación instantánea... Pero cuando usted asumió, ¿sí? Perdón, Mario Marcel, ¿a usted le pasó lo que dice el ministro Quiroz que le pasó ahora? Que se encontró con una realidad económica muy distinta de la que ellos tenían proyectada con los datos oficiales. O sea que una vez que se instalan, la proyección es mucho peor.
que se encontraban con un escenario bastante negro en el sentido. ¿Le pasó a usted también eso? O sea, pensemos O que sea, lo dejaron peor que como se pensó. pensemos que la última proyección del gobierno del presidente Piñera era que la economía en el 2022 iba a crecer 3,5% y que la inflación iba a ser 4%. La economía en realidad creció 2,2% y la inflación llegó a 14%. ¿Ah? Por otro lado, ¿cierto? Veníamos de un desequilibrio fiscal enorme, ¿cierto? Un déficit fiscal de 8% del producto, estructural 10,6% del producto. Y eso había que ordenarlo, pero al mismo tiempo se habían asumido una serie de otros compromisos. La PGU se aprobó sin el financiamiento, sin un pleno financiamiento. De hecho, el primer año había solo 600 millones de dólares provisionados para algo que costaba 2.000. Y después se suponía que las modificaciones tributarias iban a financiar 2/3 del costo de la PGU y no financiaron ni la mitad. Había, ¿cierto?, la deuda con los generadores eléctricos por el congelamiento de las tarifas. Había las deudas con los prestadores privados por el COVID-19. Pero nosotros no nos quejamos en ese momento. Fallar proyecciones, ni acusamos a nadie. Es parte de esto. Y quizás la diferencia es esa, ¿no? Que no acusado a otros, pero el tener proyecciones equivocadas parece que es parte de la tarea. O sea, las proyecciones siempre están sujetas a un margen de error. Creo que lo dijo hace poco el propio ministro Quirós. Entonces, cuando uno está a cargo, cuando uno ¿cierto? Se hace cargo del gobierno, del Ministerio de Hacienda, lo que tiene que hacer es dedicarse a resolver los problemas. Franco Parisi dijo, quien calculó mal todo aquí no fue Grau, fue Marcel. Calculó mal el Transantiago, calculó mal el CAE y calculó mal todos los presupuestos. Me cuesta encontrar el vínculo con el Transantiago. Y la verdad es que si tuviera que comentar cada afirmación del señor Parisi, nos pasaríamos mucho rato en esta... ¿Prefiere pasar? Prefiero pasar, la verdad es que no vale la pena. Mario Marcel, nos queda poquito tiempo, pero ayer finalmente le fue bien al ministro Quirós en el Congreso. La megareforma fue aprobada en la Comisión de Hacienda en el Senado. Bueno, no fue muy sorprendente, pues sí, tiene 3 senadores en la Comisión de Hacienda. Y eso por una parte. Y segundo, también se aprobó el proyecto de endeudamiento. Sí. ¿Cómo caminan y cómo conversan esos dos proyectos en el momento de la economía actual? Además, con la información ayer del Banco Central, que hace un ajuste importante de la proyección de crecimiento, inflación. ¿Cómo ve usted ese universo, ¿no? ¿Cómo constelan todos estos factores? Claro, aquí hay 3 piezas que están sobre la mesa, ¿cierto?, en los temas fiscales. Uno, por supuesto, es el tema de la reforma tributaria que formaba parte de este proyecto misceláneo. Luego, ¿cierto?, está las nuevas proyecciones para el 2026, incluyendo, ¿cierto?, esta solicitud de endeudamiento. Y lo tercero es la trayectoria política fiscal que se dio a conocer hace unos días atrás. Uh-huh. ¿Qué es lo que vemos ahí? Lo que vemos es que, de partida, ¿cierto?, el gobierno se había planteado reducir el déficit estructural a 0 y eso ya no va a ocurrir. En segundo lugar, para este año 2026, se había planteado reducir el gasto en 4.000 millones de dólares y se va a aumentar en 2.000. Y eso, por supuesto, tiene que financiarse y de ahí, ¿cierto?, la solicitud de endeudamiento. Entonces, fallaron las proyecciones. El panorama también fiscal es bien distinto del que se había propuesto el gobierno originalmente. Para terminar, por mi parte, muy agradecido a Mario de habernos traído su libro, muy interesante, tiene interesantes críticas y observaciones de varios economistas. El IPOM ayer se conoció, son más malas las cifras en el corto plazo, por así decirlo, las proyecciones, porque son proyecciones, y son mejores en el largo plazo. ¿Con cuál se queda usted en esta interpretación de datos del IPOM conocido ayer? Bueno, eso no requiere interpretación. No, que algunos dicen, oye, son buenas noticias, otros decían ayer, no, ven que son malas noticias, nos va a ir peor. Bueno, este año, ¿cierto?, partió mal. Tuvimos, como lo ha explicado el Banco Central,
¿cierto? Los sectores de que le llaman de oferta, agricultura, minería, pesca, tuvieron muy mal desempeño. Eso hizo que las exportaciones fueran bastante más bajas. El segundo trimestre vamos a tener probablemente un consumo más débil como producto del aumento de los precios de las gasolinas, así que todo eso tira para abajo el 2026. Y el 2027 hay una cantidad de proyectos de inversión importante programados que probablemente nos va a ayudar a crecer más. Y ese rango que llega hasta 3%, bueno, es bien coincidente con algo que yo planteo aquí mismo en este libro, ¿sí? Que es el hecho de que la economía chilena ya puede crecer al 3%. Y eso, bueno, se demuestra en que en el 2024 crecimos 2,8%, y en el 2025 crecimos 3% en el PIB no minero. La minería nos tiró un poco para abajo, pero si uno saca la minería, todo el resto creció 3%. Entonces el 3% sí es posible. Muy bien. Mario Marcel, son 8:35 de la mañana. Mario Marcel, exministro de Hacienda, autor del libro La montaña rusa, crónica de una crisis y cómo se superó, que incluye año del 2019 al 2024, cuando usted dejó de ser ministro de Muchas Hacienda. gracias, Mario. Qué bueno tenerlo por acá. Muchas gracias. Gracias a ustedes.